Recordemos las excusas de Adán y Eva en el Génesis, en el libro de Génesis, en el capítulo 3, 12 y 13. Cuando Dios les preguntó si habían comido del árbol prohibido, en lugar de reconocer o admitir esa culpa o esa falta, Adán dijo: a la mujer que tú me diste. Culpó a Eva. ¿Y Eva a quién culpó? A la serpiente. Pero sus excusas no aliviaron las consecuencias de su desobediencia. En el libro de Éxodo, en el capítulo 3, 11 y 15, así como también en el mismo libro, en el capítulo 4, de 1 al 12, podemos leer cómo Moisés hizo lo mismo cuando Dios le llamó a liberar al pueblo de Israel. Moisés presentó una serie de excusas, subestimando la capacidad de Dios, subestimando quien lo estaba llamando era Dios. Él decía: ¿cómo hago yo si es que yo no soy elocuente? Los israelitas no me creerán. Yo no sé cómo responder cuando me pregunten por el nombre de Dios. Y estos son solo dos ejemplos de muchas historias bíblicas que muestran el peligro de dar excusas para justificarnos. Las excusas no solo nos alejan de la voluntad de Dios, sino que también nos impiden experimentar la plenitud del propósito que hay en cada uno de nosotros, que Dios quiere entregarnos. En el caso de Adán y Eva, fueron expulsados del jardín del Edén y se enfrentaron a una serie de inconvenientes, perdiendo sus privilegios. Como consecuencia, la vivimos hasta los días de hoy. En el caso de Moisés, perdió la tierra prometida porque aún seguía teniendo problemas de carácter en su carácter al golpear la roca con la excusa que le tenían hasta acá ese pueblo tan exigente. Y no te hablo de muchos otros, como de el por qué tenemos ahora una guerra entre hermanos. Esa guerra entre Israel, entre judíos y palestinos. Hasta hoy vivimos las consecuencias. En este mensaje hemos querido profundizar en el tema las excusas, porque creemos que será un beneficio para cada uno de nosotros, incluso para quienes hablan. Examinaremos la historia de Saúl y reflexionaremos sobre cómo podemos superar la tendencia personal a excusarnos y vivir una vida alejada de Dios, cuando lo importante es mantener una relación genuina y sincera con nuestro Creador, sin barrera, sin excusa que nos puedan separar de Él. La semana pasada estuvimos hablando sobre la conveniencia de permanecer abrazados a Dios, dentro del redil de Dios, en ese lugar de confianza, de familia, de seguridad, donde habitamos todos los escogidos, los deseados, los usables, los disponibles, los dispuestos, los discípulos de Dios. No tenemos ninguna excusa para seguir pastando alrededor del redil de Dios cuando podemos vivir dentro de su redil. Israel necesitaba un rey. Ignoraban que ya lo tenían. Y Saúl fue el primer rey que Dios le dio al pueblo de Israel.
El nombre de Saúl significa el deseado. Subráyelo por allí, manténgalo en su mente. Y digo yo, ¿cómo no desear tener un rey como Saúl? Con esas características, físicamente atractivo y superior a los demás. Alguien escogido por Dios para reinar sobre su pueblo. ¿Qué más se puede pedir, verdad? Saúl tenía todo para tener éxito, para triunfar en su reinado. Por lo menos, eso era lo que se veía de Saúl superficialmente. Además, Saúl contaba con la unción de Dios en su vida. Era evidente que Saúl estaba puesto por Dios. Fue la primera persona elegida, no era sacerdote, y recibió la unción con aceite de las manos del profeta Samuel, que también era juez y sacerdote. Era juez, sacerdote y profeta, imagínense. Este acto de ungir en esa época con aceite simboliza la presencia de Dios en la vida del rey Saúl, ahora rey Saúl. Vamos, acompáñame a leer en Primera de Samuel, capítulo 10, el versículo 1, y leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: entonces Samuel tomó un frasco de aceite de oliva y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Besó a Saúl y dijo, atención con esto: hago esto porque el Señor te ha designado para que gobiernes a Israel. Subrayo, pónganlo en resaltador, grábeselo en su corazón y en su mente. Su posesión más preciada. Pero déjenme decirles que a pesar de su prometedor comienzo, no tuvo un feliz final, ni un bendecido final. Saúl escuchó la peor frase que un hijo de Dios puede escuchar: Jehová te ha desechado. Como consecuencia, Saúl perdió el reino, Saúl perdió su bendición, Saúl perdió su propósito. La vida de Saúl es una referencia para considerar revisar nuestra propia vida. ¿Y cómo, pastor? Nosotros, al igual que Saúl, somos deseados por Dios. Tenemos características hermosas. Diga, yo soy hermoso. Dígaselo, yo soy hermoso. Y no me importa lo que tú digas, yo soy hermoso. Somos escogidos. Somos elegidos por Dios. La palabra de Dios nos confirma que somos tierra deseable. Si leemos en Malaquías, en el capítulo 3, versículo 2, dice: y todas las naciones les dirán bienaventurado, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. El Padre no se está refiriendo a una nación, a un lugar específico de la tierra. El Padre nos está hablando a nosotros, a todos aquellos que hemos decidido permanecer en los corrales de Dios, en los rediles de Dios. A cada uno de nosotros que ha decidido entregar su vida a Jesús. Recordemos todo lo mencionado la semana pasada, cuando les dije y basábamos lo escrito en Juan 10:28, donde proclama con certeza la palabra el propio Jesús al decir
les doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie puede quitármelos. Él nos está hablando a cada uno de nosotros. Yo quiero que hable a usted su corazón. Podemos decir que aquellos que vivimos una vida dentro del redil de Dios, tendremos la unción de Dios, la protección de Dios, como el propio Dios hizo con Saúl en su oportunidad, mientras vivió dentro del redil. ¿Quién no quiere tener hijos que amen a Dios sobre todas las cosas y que pasten en los prados del Señor? Amada iglesia, ¿quién no quiere tener un matrimonio bendecido? Al igual que Saúl, nosotros tenemos la misma unción, pero no de aceite, como la tuvo Saúl de las manos de Samuel. Podemos preguntar, ¿dónde dice Primera de Corintios? Versículo 3, versículo 16. ¿No se dan cuenta de que todos ustedes juntos, todos nosotros, son el templo de Dios y que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, vive en ustedes? Dios destruirá cualquiera que destruya este templo, pues el templo de Dios es santo y ustedes son este templo. ¿Quiénes son el templo de Dios? Contesta la iglesia. ¿Quién es el templo de Dios? Ahora dígalo en primera persona. ¿Quién es el templo de Dios? ¿Dónde habita el Espíritu Santo de Dios? Gloria a Dios. Esta es una iglesia entendida. Cuando dice, no se dan cuenta que todos nosotros juntos somos el templo de Dios y que el Espíritu Santo vive en nosotros, es la misma unción de poder en la palabra de Dios, en el Dios mismo que nos ha dado a cada uno de nosotros. Dios, al igual que Saúl, también nos ha dado a nosotros un reino. Es decir, nos ha dado una familia, nos ha dado negocios, empleo, oportunidades, profesión, prosperidad, ministerio, matrimonio, abundancia. Y hasta muchos de nosotros nadamos en sobreabundancia, solo que subestimamos. Y aquí hay un inciso. ¿Han considerado que la condición actual de cada uno de nosotros es mucho mejor que la de otros? No importando la condición donde estemos. Para reflexionar. Podemos recordar las palabras finales de Samuel cuando está ungiendo con aceite a Saúl. Cuando dijo, hago esto porque el Señor te ha designado para que gobiernes a Israel, su posesión más preciada. Ahora yo le voy a quitar algunas palabras que vienen en concordancia con lo que nos está diciendo. Y el Espíritu Santo nos habla, que dice que el Señor nos ha designado a cada uno de nosotros para que gobernemos nuestra familia, para que primeramente nos gobernemos a nosotros mismos con la conducción del Espíritu Santo, bajo la cobertura del Espíritu Santo, porque somos su posesión más preciada. Diga, yo soy preciado por Dios. Crea lo que es así.
Debemos asumir la responsabilidad con convencimiento que Dios nos ha confiado a nosotros un propósito. Nos tenemos que dejar de sentir insuficientes. Tenemos que renunciar a la excusa. La excusa nos arrincona o arrincona nuestro cerebro al sótano, a la fría esquina del sótano del miedo. La excusa es un espíritu que te habla para que no escuches ni sigas a Dios, que nos habla para que no escuchemos la voz de Dios. El mismo Jesús nos enseñó en la parábola de la gran fiesta, que yo llamo la parábola de la excusa. Podemos buscar en nuestras Biblias en Lucas 14, versículo del 15 al 18. En ese momento Jesús estaba compartiendo un banquete. Y alguien le pregunta: ¿cómo será el cielo? Y Dios compara el cielo con una gran fiesta. Eli, ¿me ayudas con el piano? Y dice el versículo: al oír esto, un hombre que estaba sentado a la mesa con Jesús exclamó: ¿qué bendición será participar en un banquete en el reino de Dios? Y miren lo que dijo Jesús en letras rojas. Jesús respondió: un hombre preparó una gran fiesta y envió muchas invitaciones. Cuando el banquete estuvo listo, envió a su sirviente a decirles a los invitados: vengan al banquete del Señor. Agregó: vengan, el banquete ya está preparado. Pero todos comenzaron a poner, ¿qué dice ahí? Excusas. Excusas. Pensemos en Moisés o en Adán. No asumieron su responsabilidad en el Edén. O en Saúl, que se llenó de excusas para proteger su ego, sus miedos, para ocultar su inseguridad, su inconstancia. Su deficiencia de carácter. Hay muchas personas que, al igual que Saúl, están perdiendo su propósito. Qué pena que se vaya. Están dejando escapar esa bendición. Saúl perdió su reino por no querer enfrentarse a sus problemas, por no reconocer sus propios errores, por no aprovechar las oportunidades de mejorar, como se dice ahora. Perdió la oportunidad, perdió el reino, porque buscó culpables y escondió sus debilidades y temores en lugar de admitir sus propios errores y sus fallas, permitiendo que sus deficiencias dominaran su ser.
Dios no puede restaurar nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestra prosperidad, nuestro ministerio, nuestro trabajo. Si a nosotros nos damos el primer paso, ese primer paso es indispensable. Ese paso se llama reconocer nuestros errores y asumir nuestra responsabilidad ante Dios. Dios nos ama profundamente. Somos deseados para Él, pero Él no puede hacer nada por nosotros si nosotros no damos el primer paso. Vayamos a la palabra en el libro de Juan, capítulo 12, versículo 44. Dice así: Jesús le gritó a la multitud: si confían en mí, no confían solo en mí, sino también en Dios, quien me envió. Pues cuando me ven a mí, están viendo al que me envió. Yo he venido como una luz para brillar en este mundo de oscuridad, a fin de que todos los que pongan su confianza en mí no queden más en la oscuridad. No voy a juzgar a los que me oyen, pero no me obedecen, porque he venido para salvar al mundo y no para juzgarlo. Pero todos los que me rechazan a mí y rechazan mi mensaje serán juzgados el día del juicio por la verdad que yo les he hablado. Yo no hablo con autoridad propia. El Padre, quien me envió, me ha ordenado qué decir y cómo decirlo. Y sé que sus mandatos llevan la vida eterna. Por eso digo todo lo que el Padre me indica que yo diga. Amén. Somos afortunados. Diga: yo soy afortunado. Y de verdad lo somos, porque aún Dios quiere tratar con nosotros, contigo y conmigo. Él nos está pidiendo un cambio en nuestra vida. Él nos está pidiendo un cambio en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar. Él dice: no deseches mis palabras. No deseches lo que yo he hecho por ti en la cruz del Calvario. Yo he dejado escrito el cómo debes actuar, el cómo debes vivir tu vida. No deseches mis palabras. No deseches ni tomes por poco lo que yo he hecho por ti en esa cruz. La historia de Saúl comienza en el primer libro de Samuel, y que todo cristiano debe leer. En el capítulo 8 comienza diciendo que el pueblo de Israel quería un rey. Deseaba el pueblo parecerse al pueblo, a los pueblos vecinos, a los reinos vecinos. Israel en ese momento colindaba con los amonitas y había un rey amonita. Pero también su vecino eran los filisteos y había un rey filisteo. Ellos querían un rey carnal cuando tenían un rey celestial. Ellos rechazaron a Dios como su rey. Samuel en el capítulo 8 versículo 7 dice que Dios le dice a Samuel que haga todo lo que el pueblo les está diciendo, porque le están rechazando a él, no a Samuel. Le están rechazando al Dios creador como su propio rey. Dios los escuchó y les dio lo que querían. Un joven alto, esbelto, precioso,
con apariencia real. Este joven también tenía otras cualidades que eran admirables. Al principio demostró humildad. También se comportó a la altura de la demanda de su cargo, llevando a los israelitas a la victoria en varias batallas contra los amonitas y los filisteos. El rey de Israel sería el ungido del Señor. Y aunque Samuel le advirtió al pueblo sobre lo que significaba tener un rey terrenal, en vez de preocuparse por las calificaciones espirituales, hablando del pueblo, ellos lo único que querían eran sus demostraciones físicas. En vez de que el pueblo haberse reunido para preguntarse si este hombre era un hombre de oración, si tenía intimidad con Dios, si está dedicado a hacer la voluntad de Dios, si este hombre buscaría la guía del Señor antes de actuar, si este hombre escucharía al profeta asignado como rey. Si alguien buscó y se hizo esa pregunta, no están en la palabra de Dios. Asumo que nadie. Saúl era lo que la gente llamaría una buena persona. Tenía un buen potencial para ser un gran líder. El Señor le dio lo que necesitaba para convertirse en un rey. ¿Sabías que Dios nos ha dado todas esas características a nosotros para cumplir nuestro propósito? Dice que también le proporcionó de un hombre como Samuel, un profeta, un sacerdote, un juez que tenía el corazón de Dios. Nosotros no tenemos a Samuel, pero tenemos con nosotros al Espíritu Santo. ¿Quién dice amén? Dios nos proporcionó todas las características para cumplir nuestro propósito. Pero ¿qué hizo el pueblo de Israel? Podemos compararlo con lo que nosotros hacemos cuando vamos a elecciones en nuestros países. Las personas, o nosotros, el pueblo, evalúa superficialmente a los líderes políticos. Lo evalúan con poca o ninguna consideración sobre sus cualidades espirituales o morales. No tenemos en cuenta la calidad moral a la hora de elegir. Lo que queremos es que satisfagan nuestras necesidades. Y una persona que piensa así es porque una persona carece de visión espiritual. Ese es el gran problema. Y por eso es que elegimos mal en nuestros países. Terminamos con gobiernos que están promoviendo cosas que van en contra de nuestros principios morales y éticos. Terminamos haciendo nuestra propia voluntad en vez de hacer la voluntad del Padre. Actuamos como actuó el pueblo de Israel. Queremos gobernantes, no teniendo ni siquiera la referencia de lo que Dios quiere para nosotros. No nos ocupamos de nosotros mismos, de tener el conocimiento de lo que Dios nos indica en la palabra. Pero queremos algo igual, respetando la distancia. Pero muchos quieren, yo quiero un presidente como aquel, como este. Pero nos hemos preguntado, ¿qué es lo que quiere Dios?
Y si así estamos pensando, debemos revisarnos nosotros mismos, porque estamos pensando y actuando igual. Actuamos como somos y no como Dios quiere. Jesús dijo en Lucas 22:42 que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y estamos empeñados en hacer nuestra propia voluntad y no la del Padre. Cuando le permitimos a Dios actuar, Él va a hacer en nosotros algo nuevo. Algo que no vemos en las otras personas. No podemos pretender tener lo que otros tienen. Cada uno de nosotros tenemos nuestro propio propósito y la voluntad del Espíritu Santo que está dentro de nosotros, que es la voluntad del Padre. En el libro de Romanos, en el capítulo 6, versículo 3, dice y 4: ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida. ¿Qué dice? Una vida. Cuando permitimos que Dios dirija nuestras vidas a través del Espíritu Santo, Él va a hacer algo nuevo en nosotros. No va a ser algo que tú vistes al vecino, que tú le vistes a otro país, que tú le vistes a otro compañero de trabajo, a otro ministerio, a otra iglesia. Dios nos otorga una nueva vida. Y hay personas que cuidan con esmero lo que es nuevo. Sin embargo, hay otras personas que aunque reciban algo flamante, hermoso, bello, en poco tiempo parece viejo y desgastado. ¿No les parece? Hermanos en Cristo, queridos amigos, se nos ha concedido cosas nuevas, una vida renovada, una nueva existencia en Cristo, un nuevo vínculo con Dios, promesas frescas, nuevas esperanzas para nosotros. Debemos valorar lo que Cristo hizo en la cruz. Debemos valorar la vida nueva, las bendiciones, cuidarla y jamás tratarlas con desprecio. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 17, al final, Pedro nos dice, queridos amigos, ustedes ya saben estas cosas. Así que manténganse en guardia. ¿Qué es en guardia? ¿Qué es en guardia? Atentos. ¿Qué más? Alertas. Ok. Entonces no serán arrastrados por los errores de esa gente perversa y no perderán la base firme que tienen. ¿Cuál es la base firme? Nuestra relación con Dios. Nos advierte en la palabra que debemos ser alertas y ser diligentes para no ser arrastrados por la corriente, no de los demás, porque nos estamos cuidando de los demás, de nuestra vieja forma de vivir, de nuestra vieja vida. Porque Cristo murió por esa vieja vida de cada uno de nosotros, para darnos una vida nueva. Y estemos atentos, alertas, despiertos
para no caer de nuevo cuando ya estamos firmes, renovados en la fe con Cristo. ¿Usted me entiende? ¿Usted me sigue? Un cristiano requiere de un buen comienzo en una vida con Jesús, en su nueva vida. Pero no es solo eso, también necesita un buen final para su vida. Debemos mantener un estándar de crecimiento en Cristo Jesús. Debemos ser estudiosos, deseosos de conocer cada día más. No sea que nos descuidemos de ya nuestra vida renovada, nueva, y nos convirtamos en un desastre. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, versículo 10, que dice que permanezcamos fiel, incluso cuando nos enfrentamos a la muerte, porque Él nos dará una corona de la vida. Gracias por tu amén. Si permanecemos cerca de Dios, haciendo siempre su voluntad y apoyándonos en su fuerza, no en la nuestra, aun cuando veamos nubes oscuras, aun cuando veamos pesadas cosas que nos ocurren o que están ocurriendo muy cerca, aun cuando estemos abrumados, siempre tendremos la ayuda de Dios. Siempre tendremos la ayuda de Dios. Siempre tendremos la ayuda de Dios. En el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 7, dice que todo aquel que tenga oídos para oír debe escuchar. ¿A quién debe escuchar? Al Espíritu que está dentro de nosotros, y entender lo que dice sobre las iglesias. Y no esto está hablando de las iglesias que ocurrieron en el pasado. Eso es un ejemplo vivido de lo que se va a vivir. A todos los que salgan vencedores, a todos los que salgamos vencedores, les daré del fruto del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Así que debemos estar firmes. Podemos ser victoriosos sin arrepentirnos de la buena vida que llevamos. No, vivir una vida antigua, llena de pecados. De eso sí nos tenemos que arrepentir. Tenemos que venir al Señor, obteniendo su perdón, creyendo lo que está en la cruz, entendiendo lo que está en la cruz, entendiendo lo que hizo Jesús en la cruz. Porque Él es clemente y misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Y esa es la única manera que nosotros los cristianos obtengamos la victoria. Escuchen esto. Cuando Saúl se puso de pie delante del pueblo, recién llegado de la victoria frente a los amonitas, y finalmente fue el episodio donde el pueblo le aceptó como rey, él le dio la gloria a Dios y dijo: todo lo que hemos hecho, gracias a Dios. Estaba disfrutando de su mejor momento. Pero Saúl nunca volvió a estar tan alto como en ese momento. Había demostrado ser decisivo, contundente, valiente, un buen líder, estratega y dependiente de Dios. Dio siempre la gloria a Dios por cada victoria. Fue generoso, negándose incluso a ser vengativo. Esta situación marcó la cúspide
del reinado de Saúl. Pero fíjense que apenas estamos comenzando a hablar del rey Saúl y ya estamos alcanzando el punto más alto de su vida. Sin embargo, a partir de allí, todo comenzó a cambiar. Empezó a decaer su reinado. Podemos tomar la historia de Saúl como una advertencia para nosotros. No debemos permitir que esto suceda en nuestras vidas. Quizás al comienzo de nuestra relación con Dios estamos creciendo, amando leer la palabra, amando conocer más a Dios. Pero ese no debe ser el punto más alto en la vida de un cristiano. Debemos caminar diariamente creyendo que el día de mañana tiene que ser mejor que el de hoy, hasta llegar a ser a la altura perfecta de un varón o una mujer de Dios o una varona de Dios, para recibir al final esa corona de justicia que Dios nos ofrece en la palabra. Y no enfrentarnos a eso que dice la palabra, ha perdido el primer amor. Como está escrito en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, versículo 4. Tengo algo contra ti, que has perdido ese primer amor. El primer amor de Saúl se había perdido y su reinado comenzó a caer. El Señor le dijo esto a los cristianos que estaban en la iglesia de Filadelfia. Muchas iglesias comienzan durísimo. Retengan, dice el Señor, lo que se le ha dado. Retén tu matrimonio, retén a tu esposo, a tu esposa, retén a tus hijos. Retén el espacio donde Dios te ha dado. Retén tu ministerio. Retén lo que Dios te ha entregado para bendecir su nombre. No le digas, no vaya a ser lo que le pasó a Saúl, que enfrentes a Dios, y creo que es la iglesia de Éfeso, lo dije mal. Dijo, lo que pasa es que has perdido tu primer amor. Es la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Saúl le había dado la gloria a Dios. Saúl había puesto esa victoria en manos del Señor. No se robó la gloria a él. Frente a su pueblo le dijo, gloria a Dios que me ha dado la victoria. Había destruido a los amonitas. Para mantener Saúl su corona, tenía que seguir dándole gloria a Dios por todas las cosas que él hacía. Samuel le dijo al pueblo en 1 Samuel capítulo 12, versículos 14 y 15. Samuel dijo, si le temen, le sirven, si oyen la voz de Dios, si no son rebeldes a la palabra, y si el pueblo y el rey que reina sobre ese pueblo sirven a Dios, harán bien. Pero si no oímos la voz de Dios, iglesia, escucha, y somos rebeldes a su palabra, iglesia, las manos de Dios estará contra nosotros. La obediencia es nuestra corona. Iglesia, la obediencia es nuestra corona. La palabra de Dios en Proverbios 3:5 dice que debemos confiar solo en Dios y no apoyarnos en nuestra propia prudencia. Hay dos pasajes cortos en nuestro texto del primer libro de Samuel
que deben hablar expresamente a cada uno de nuestros corazones. Primera de Samuel capítulo 12 versículo 24 dice que debemos considerar y tener siempre presente las grandes cosas que Dios ha hecho por nosotros. Vaya, futurista. Y en Primera de Samuel capítulo 12 versículo 22 dice: Dios nunca nos va a desamparar. Cuando las circunstancias adversas se nos presentan, o cuando llega la aflicción, Dios la eliminará si solo confías en Él, si solo caminamos a su lado, si solo creemos que Jesús murió en esa cruz, derramó su sangre preciosa, su cuerpo fue molido, reafirmado en Hebreos capítulo 13 versículo 5. No te desampararé, dice el Señor, ni te dejaré. ¿Quién dijo eso? Dios. Santiago dice que debemos ser hacedores de la palabra y no oidores de la palabra. Por supuesto, ninguno de nosotros es capaz de lograr la perfección. Claro. Pero debemos dar gracias a Dios por su gracia y su misericordia. Pero si somos serios con nuestra vida, serios con nuestro final de obtener esas coronas, también debemos ser serios con lo que dice el Señor en su palabra y que la hagamos en nuestra propia vida. Jesús no nos exigió perfección, nos exigió fue fidelidad. Si permaneces a mi lado, si eres fiel hasta la muerte, yo te daré corona de vida. Yo te daré corona de vida. ¿Están aquí? Pero hablando de obediencia, leemos en Primera de Samuel capítulo 10 versículo 8. Samuel tomó un frasco de aceite de oliva y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Dios derramó su espíritu en la vida de nosotros. Besó a Saúl y dijo: hago esto porque el Señor me ha designado. Jesús dijo: dejo con vosotros, me tengo que ir, pero dejo en vosotros el Espíritu Santo para que gobiernes a Israel, para que gobierne tu vida, porque eres su posesión más preciada. Qué lindo, ¿no? La palabra no se contradice. Samuel le había dicho a Saúl que esperara 7 días. ¿Pero qué hizo Samuel? Se desesperó. ¿Por qué Samuel le dijo a Saúl que esperara? Porque él como sacerdote tenía que hacer el sacrificio. Saúl enfrentaba una gran batalla contra los filisteos. La gente de Saúl se había atemorizado frente a la fuerza filistea. Algunos, mientras guardaban la espera de Saúl por Samuel, esos 7 días se habían escondido en cuevas, en matorrales, en peñascos, en sótanos, en cuevas, en fosos. Y algunos habían desertado, huido al otro lado del río Jordán, dice la palabra.
Y a medida que pasaban los días, había más desesperación. Porque tenían miedo. Porque tenían miedo. Y la excusa es el arma que usa el espíritu de estupor para acorralar tu cerebro a una esquina de oscuridad de miedo. El rey Saúl, que había derrotado por la mano de Dios a las amonitas con 3,000 civiles, no eran soldados, eran 3,000 civiles. Se había reducido solo a 600. A 600 hombres escogidos por Saúl. Estaban allí esperando una gran batalla, parados frente a ese enorme ejército y poderoso ejército filisteo de 30,000 carros, 6,000 jinetes y tantos soldados como granos de arena había en la orilla del mar. ¿No iban a tener miedo? Cuando amaneció el 7º día, Saúl esperó hora tras hora. Debió haber estado pensando: si Samuel no llega pronto aquí, me voy a quedar solo. Si Samuel no llega, yo mismo voy a salir corriendo. Pero ¿qué dijo y qué hizo? Usted puede leer en 1 Samuel 13, 9, 10. Quizás ya era tarde. Vamos a leerlo. 1 Samuel capítulo 13. Mira lo que dice: tráiganme la ofrenda quemada y las ofrendas de paz. Y Saúl mismo sacrificó la ofrenda quemada. Decidió hacer el trabajo de Samuel. Definitivamente estaba desesperado. Precisamente cuando Saúl terminaba de sacrificar la ofrenda quemada, llegó Samuel. Fue la pregunta de Samuel a Saúl: ¿qué estás haciendo? ¿Cómo que has hecho esto? Yo me imagino el ceño fruncido de Samuel, molesto por la actitud de Saúl. ¿Y qué hizo Saúl? Respondió con excusa. Leemos en el versículo 12 del mismo capítulo 13. Vi que mis hombres me abandonaban y que tú no llegabas cuando prometiste, y que los filisteos ya estaban en Micmas, listos para la batalla. Así que dije: los filisteos están listos para marchar contra nosotros en Gilgal, y yo ni siquiera he pedido ayuda al Señor. De manera que me vi obligado a ofrecer yo mismo la ofrenda quemada antes que tú llegaras. ¡Qué tontería!, dijo Samuel. Locamente has actuado. No guardaste el mandamiento de Dios. Hoy Jehová ha confirmado que tu reino será cortado. Y analicemos un momento esto. Dios sabía que el pueblo de Israel quería un rey como los amonitas o como los filisteos, y se los dio. Pero le puso a Samuel. Samuel tenía el corazón como el corazón de Dios, y le dijo: acompáñalo, no lo dejes solo, y dile que cuando se vaya a enfrentar a la última batalla,
contra los filisteos, tú debes quemar la ofrenda. Porque es imposible que un hombre había hecho 600, no sabemos cuánto le quedó, cuántos se habían ido, no lo dice la Biblia, quizás la mitad, quizás un cuarto, un tercio de soldados. Pero imagínense que que eran todos, que nadie se les haya ido. 600 contra 30,000 carros. Cada carro era manejado por dos: el jinete, el quien llevaba el carro, y quien disparaba. Ahí habían 60,000. Y dice que soldados como la arena del mar, y no sé cuántos jinetes. ¿Acaso no necesitaba Saúl la ayuda de Dios? A veces cuando nos enfrentamos a eso es imposible de lograr. Queremos hacer las cosas en nuestra propia voluntad, como lo hizo Saúl. Por eso hemos visto y presentado cómo mantener una corona, manteniendo la nueva vida. Y ahora estamos viendo cómo se pierde una corona. Lo que Dios nos dice en su palabra. Ser un mal ejemplo es un buen punto de partida para que reflexionemos. Se suponía que Saúl guiaría a Israel con fidelidad, pero no lo hizo. La actitud precipitada de Saúl hablaba de su carácter distorsionado. Salió a relucir lo que realmente había por dentro. No pudo esperar esas últimas horas o minutos. Al examinar la vida de Saúl, su tendencia era hacia la impaciencia, hacia la impulsividad. Este comportamiento nos enseña cómo podemos perder nuestra propia corona al ser un mal ejemplo para los demás. Saúl temía a ese enorme ejército filisteo. Temía el fracaso, a la derrota. Su problema se resalta con sus propias palabras. Porque vi que el pueblo se dispersaba, que tú no llegabas, y que los filisteos estaban listos para atacar. Cuando Saúl comenzó a actuar por vista y no por fe, empezó el distanciamiento con Dios. Y allí es donde surgió ese aspecto de perder la corona por la desobediencia. Las instrucciones de Samuel eran claras: espérame, yo ofreceré los sacrificios y Dios te dará la victoria frente a los filisteos. Pero ninguna de esas cosas pudieron ver en Saúl un cambio, decirle: es que naturalmente yo no puedo con ellos, yo tengo que esperar a Samuel o muero aquí, esperando a Dios. No te enfrentes a nada sin la ayuda de Dios. Era obvio que Saúl no podía derrotar con 600 hombres a 30,000 carros, 6,000 jinetes y un gran ejército que la Biblia dice que los compara con los granos de arena de la orilla del mar. Imagínense cuánta gente era. Pero Saúl se llenó de excusas. ¿Cuántas veces no nos llenamos nosotros de excusas? La torpeza de un líder hace que incidan, influyan negativamente en el pueblo que dirigimos, en nuestras familias, en nuestro trabajo, en nuestra iglesia, en nuestro ministerio. Y cerramos con esto. Oiga bien, le doy gracias a Dios
Porque sé que el Señor nos está hablando hoy a que mantengamos firmes a esta nueva vida. Las mismas razones que causaron la pérdida de la corona que le fue entregada a Saúl puede provocar en nosotros la pérdida de nuestro propósito. Puede que nuestras luces se apaguen para ver el camino correcto. A veces nos aqueja la impaciencia. Usamos excusas para tratar de ocultar nuestras deficiencias espirituales y de carácter. A veces nos preocupamos más por lo que la gente dice de nosotros que por lo que Dios dice de nosotros. Hebreos 6:12 nos enseña en la palabra que no nos volvamos perezosos ni indiferentes en nuestra vida espiritual. Debemos ser serios y responsables. Nos anima a que sigamos el buen ejemplo de quienes gracias a su fe y perseverancia heredarán el reino de Dios. La falta de confianza en el Señor, la independencia de Él, constituye un error garrafal en nuestras vidas. Al dejar de confiar en Dios, nos llenamos de temores, al igual que Saúl. Apocalipsis 21:8 enumera a los cobardes entre aquellos que no heredarán el reino de Dios. El miedo nos paraliza e impide que cumplamos nuestro deber y nuestro propósito. Jesús dijo: no teman a los que matan el cuerpo, que no pueden matar el alma. Más bien teman a aquel que puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Preocupémonos espiritualmente de nuestras vidas. Si temes al Señor, no tendrás miedo de nada más. Si confiamos en el Señor, podremos enfrentar cualquier desafío en nuestras vidas y superar cada prueba que se nos presenta. Saúl pecó por falta de obediencia y por sus sobrados adornos de excusas. A lo largo de los siglos, las personas que se han adornado con sus propias excusas para no hacer lo que deben hacer, han sido debilitadas en su carácter, porque siempre están justificando lo injustificable y dejan de ser hijos de Dios, abandonando la integridad de una vida nueva. No digas como Saúl: me vi forzado. Es que no lo quise hacer, no era mi intención. Ese es un disfraz del mismo razonamiento de Saúl, defectuoso. Me vi forzado, no quería hacerlo, no lo quise hacer, no era mi intención. Es una mentirita blanca. Un día salieron 3 amigos. La excusa, la mentira y el miedo. Y se encontraron con alguien que no daba excusa, que no tenía miedo y que no decía mentira. Y ese día la excusa fue derrotada. La mentira fue derrotada y el miedo fue sepultado.
Y ese día fue el día de la crucifixión de Jesús. Que murió por ti y por mí en esa cruz del Calvario. Debemos superar cada nivel de reto que Dios pone en nuestras vidas. Deja de llevar una vida misteriosa y oculta. Vence la excusa, la mentira y el miedo. Al final de tu vida vas a decir lo que Pablo dijo y dejó escrito en 2 de Timoteo 4, 7 y 8. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He mantenido la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que anhelan su segunda venida. Oremos.